Buenas tardes para todos. Le damos la bienvenida a este primer programa de Vengo a Proponer de la mano de quien les habla, Padovan Noelia. Y bueno, venimos de la iglesia Palabra de Victoria, acompañada por el pastor Basualdo Daniel, quien nos va a ayudar a dar la palabra hoy, ¿no? Como primer invitado y acompañado de este programa que él me está ayudando. Bueno, el tema que esta tarde vengo a proponer es tiempo de bendición, es tiempo de sanidad, que nos dice la palabra, ¿verdad? Que, bueno, y acá el pastor nos va a guiar. Muchísimas gracias por la Bienvenido, invitación, pastor. por ser el primer invitado en tu programa, ya que hoy comenzás a través de este medio, ¿no? Y bueno, siempre, por supuesto, la idea es poder trazar la palabra y ser de bendición a todo el cuerpo de Cristo. Y muy buena la pregunta que hiciste, ¿qué tiempo es? Si es tiempo de bendición, tiempo de sanidad, tiempo de libertad. Pero para eso tendríamos que ir a la Biblia, y la Biblia, gracias a Dios por ella, nos muestra qué tiempo es, ¿sí? Podemos escuchar muchas voces, podemos escuchar muchas palabras, mucha información, pero de toda la información que recibimos en el día, ¿cuál es la verdadera? ¿Dónde podemos encontrar una verdad en la cual podamos pararnos firmes y saber que estamos en la verdad? El único lugar es la Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? Porque podemos seguir o vivir nuestra vida en base a experiencias de otras personas, en base a enseñanzas, pero queremos tener éxito en lo que hacemos, queremos tener una vida de bendición. Lo ideal siempre es vivir bajo la dirección de la palabra de Dios. Ella nos enseña. La palabra de Dios es tan importante para nuestras vidas y es tan real que no solamente, a veces se piensa que la Biblia es un libro de historia y nada más, pero la Biblia no es un libro de historia, sino es un libro, sí, que tiene la habilidad de mostrarnos cosas que otros libros no nos pueden mostrar. La Biblia tiene la habilidad de mostrarnos y enseñarnos qué pasó en el pasado de la historia del hombre. También nos enseña la Biblia, la realidad de lo que hoy existe, tanto en el mundo espiritual como en el mundo natural. Ningún libro me da la realidad espiritual de lo que yo no veo. En cambio, la Biblia me muestra, y no solamente me muestra la realidad espiritual que nosotros podamos estar enfrentando, sino que me enseña cómo caminar en victoria frente a eso. Porque muchas veces hablamos de casualidad, pero sabemos que la vida no tiene casualidad, sino que hay circunstancias que suceden. Claro. Para Dios es causalidad, sí, sí. Claro, que suceden y muchas veces pensamos que es casualidad, pero hay una realidad también. La Biblia nos muestra una realidad espiritual que tiene un propósito. De un lado, la realidad espiritual de Dios, y del otro lado, la realidad espiritual que, aunque cueste creerlo, de Satanás, sí, que la Biblia le llama el ámbito espiritual diabólico, ¿no? Y muchas veces ese ámbito actúa en nosotros y pensamos que es casualidad, o buscamos también dirección en eso, ya sea tirando las cartas, averiguando, no sé, signos del zodíaco. Pero hay una sola verdad, hay una sola realidad, que es la palabra de Dios. Mira, te comento. La Biblia nos habla de un hombre, ¿sí?, que se encuentra allí en el capítulo de Marcos, ¿sí? Esta historia también está en Mateo, capítulo 8, también en Lucas, capítulo 8, versículo 26, pero quise tomar la historia del Evangelio de Marcos para poder ver y poder analizar un poquito la realidad espiritual del ámbito satánico, por ejemplo. ¿Cuál es el plan? ¿Hacia dónde nos quiere llevar esa realidad negativa, esa realidad satánica? Y te comento, mira, en el capítulo 5, en el versículo 1, cuenta la historia de un hombre. Mira, dice así, versículo 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas,
mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces o aullidos, ¿no? En los montes y en el cementerio, y también se lastimaba su cuerpo con piedras. Tremendo, ¿no? Tremendo. Tremendo. La fuerza, ¿no? Claro. Primero, si analizamos este tema, podemos encontrar que este hombre vivía en los sepulcros, en el cementerio. En el cementerio. Bien. Interesante que en el trasfondo de la historia de este varón, el cementerio generalmente no es un lugar de alegría. Y no. No es un lugar de... nadie va a festejar un cumpleaños al cementerio o va a hacer una fiesta al cementerio, porque el cementerio es un lugar, sí, de recuerdos, y es un lugar de mucha tristeza, de mucha angustia, porque en el cementerio siempre que podemos ir recordamos a alguien que ya no está más con nosotros, que puede ser un familiar, un pariente, un papá, un amigo, una mamá, un amigo, un hijo. O sea, uno va, pero sabemos que allí no está la persona, simplemente están los restos. Pero en la tristeza y en la angustia de las personas, o la tristeza y la angustia se manifiesta allí. Allí se manifiesta el llanto, la tristeza, lo que pudo haber sido y no fue, el sueño que no pudo hacerse realidad. Y este hombre vivía en el cementerio. ¿Sí? Este hombre, la Biblia dice que estaba bajo el poder de un espíritu inmundo, de Satanás. Miren, dice en el versículo 2, cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, un hombre que estaba endemoniado o que estaba tomado por las fuerzas del mal. A pesar de que muchas veces nos cuesta creer, la Biblia nos enseña que hay fuerzas del mal que buscan lo malo para nosotros. Sí, en este caso, este hombre, la Biblia no dice si era un médico, si era un abogado, no nos dice si era un juez o una persona que no tenía estudio. Pero suponiendo que tuviese estudio, que tuviera títulos, el demonio lo hubiera tomado igual. Porque claro, un título, sí, es verdad. Un título no me libera del poder de Satanás. No importa el título que yo pueda tener, puedo ser abogado, doctor. Estas fuerzas están por encima del hombre y de la mujer. Son fuerzas espirituales que tienen un solo propósito, y es matar, hurtar y destruir. En este caso, la Biblia no nos habla de el nivel o el estatus social que podía tener. Pero no importa el título que podía tener, sabemos que las fuerzas satánicas lo habían dominado. Ahora, no dice tampoco la Biblia cómo llegó eso. Si él practicaba magia, si le hicieron una brujería, si le hicieron algo mal. Lo que sí la Biblia nos dice que estaba dominado por una fuerza tan poderosa que superaba la capacidad humana. Porque la Biblia también nos dice, interesante, no nos dice quién, pero aparentemente quisieron ayudarles, ¿sí? Quisieron ayudarle a este varón. Porque en el versículo 3 dice, y tenía su morada en los sepulcros. Ahora, antes que entrar en otro tema, quiero decir esto. No siempre tengo que ir a un cementerio para poder vivir en angustia. Esto es simbólico. Hay personas que, a pesar de que puedan estar bien económicamente, hay personas que puedan estar bien en distintas áreas y internamente vivir como en un cementerio. O sea, internamente sentir que su vida no tiene sentido, que le da igual estar vivo como estar muerto. ¿Sí? Tal vez no vive, puede tener una casa normal con familia, pero internamente está tan angustiado, está tan angustiada, está tan deprimido, tan deprimida, o vive bajo una influencia de miedo, de ataques de pánico, que aparentemente, por más que está viva la persona, ya sea varón o mujer, él siente, él o ella, que está viviendo como en un cementerio, donde no hay vida en su interior, donde siente que internamente no tiene sentido su vida, y por momento está tan angustiada
está tan angustiado que internamente, ¿sí? Está tan solo a pesar de estar entre medio de una familia o de amigos que siente que su vida puede estar en un cementerio. O sea, el plan de Satanás es querer destruir emocionalmente, destruir mentalmente al punto que ya no tenga sentido mi vida, que me da igual porque parecería que vivo en un cementerio, donde no hay gozo, donde no hay alegría, donde solamente hay llanto, angustia y sueños que no pudieron ser, ¿sí? Porque en el cementerio recordamos lo que pudo ser y no fue, recordamos lo que no se puede lograr y muchas veces en nuestra realidad podemos llegar a vivir un estado tan angustiante. Y acá no estoy hablando de la persona que está bien económicamente, no estoy hablando de la persona que está bien tal vez intelectualmente, que tiene título. Esto lo puede vivir cualquier persona porque la Biblia nos habla de que son fuerzas sobrenaturales que lo único que buscan es dominarnos, al punto de que nos dé igual estar vivo como estar muerto. Llegar al punto de pensar que tal vez si uno se suicida, está mejor. Entonces este hombre vivía en el cementerio. Eso es lo que quiere hacer Satanás con aquellos que no tienen a Cristo. Y aún con los que tienen a Cristo, si le dan lugar, va a lograr hacer una vida tan amarga, tan triste internamente, con tanta fuerza, o sea, una vida que no tiene fuerzas de sentido, ¿sí? Por causa de estas fuerzas del diablo que lo único que buscan es traer angustia. Interesante en el capítulo 3, no sé, dice así, mire, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadena, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. ¿Saben que lo que nos está hablando? Que hubo gente que quiso ayudarle a esta persona. No sabemos, no dice la Biblia si era su mamá, su papá, su esposa, su hijo, su hermano, pero sí había gente que lo veía y quería ayudarle, porque ellos lo veían desnudo, gritando por la ciudad, por los montes, gritando, angustiado de que, y lastimándose con piedras, todo sucio, lleno de sangre, y querían ayudarle. ¿Cómo es, no, pastor? Bueno, esto de lo que habla, ¿no? Que nadie lo podía sujetar. Y bueno, a continuación, ahora vamos a ir un pequeño cortecito y a continuación vamos a terminar de desmenuzar este tema porque también me siento muy identificada en mi vida pasada antes de conocer a Cristo, como Él me liberó, ¿no? Porque es el único quien de verdad nos puede liberar de esto. Así que bueno, gracias a Dios por Jesucristo. Sí, sí. Vamos a un pequeño cortecito y enseguida volvemos. Multimedios Galap te ofrece promociones especiales para que puedas dar a conocer tu emprendimiento. ¿Querés saber cómo hacerlo? Comunícate al número que aparece en pantalla. Bueno, acá volvimos hablando de este tema, ¿no? De lo que son las fuerzas espirituales, que cómo existe todo esto, ¿verdad? Como yo le decía al pastor, lo identificaba que yo me sentía con esto, con las fuerzas espirituales, con lo que yo viví, sí, realmente hasta que yo no llegué a Cristo y conocí verdaderamente su palabra y su obra, ¿no? No entendía por qué me había pasado todo lo que me había pasado y me había sentido de la manera como me había sentido. Pero bueno, vamos a dejar que el pastor nos siga contando sobre la historia de este hombre y después vamos a hablar de lo que es mi testimonio un poquito y de lo que fue la llegada de Cristo a mi vida, ¿no? Bueno, bien.
Entonces, aparte de saber que hay fuerzas espirituales, también estuvimos viendo cómo intentaron ayudarle. En el versículo 4 dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre día y noche andaba dando voces en los montes, o sea, aullando, y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. Bien, vemos el pensamiento acá de esas fuerzas negativas, que buscaron, primero que también entre las cosas, que se lastime a sí mismo, porque él tomaba piedra y se lastimaba, ¿sí? Entonces él era un verdadero espectáculo allí en esta zona, ¿sí? En Gádara. Y se lo conocía por el endemoniado, porque se lo veía gritando, se lo veía aullando por los montes, todo desnudo, todo sucio, con el pelo largo, todo barbudo, me imagino, ¿no? O sea, la Biblia no dice cuánto tiempo, pero sí da a entender de que fue bastante tiempo y que quisieron ayudarle muchas veces atándole con cadena, poniéndole grillos, sí, tratando de ayudarle. Pero lo que eso nos enseña, que las fuerzas humanas no son suficientes para poder contrarrestar las fuerzas del mal. Porque ellos usaron cadenas, usaron grillos, usaron sogas, trataron de tenerlo, de retenerlo, pero no hubo forma. Humanamente no hay forma de poder contrarrestar el poder del mal, ¿sí? Pero un día por allí pasó Jesucristo. Jesucristo, interesante que Jesucristo es guiado por Dios para ir a Gádara, por este hombre. Porque la Biblia dice que una vez que él llegó, después de liberarlo, Jesucristo se fue de allí. O sea, fue exclusivamente por él, ¿sí? Y llegó allí a dar respuesta. Mire, usted y yo podemos buscar ayuda, podemos buscar respuesta en muchos lugares. Encontramos muchos lugares, muchas puertas con distintos nombres. Pero el único nombre, la única puerta que puede llegar a liberarnos de toda esta fuerza y darnos un cambio, se llama Jesucristo. Y en este momento, o en este programa, no estamos hablando de una religión. No estamos hablando de que usted se tiene que hacer de tal o tal religión para poder ser libre. No, en este programa estamos hablando de una persona que se llama Jesucristo, ¿sí? Por allí no pasó una denominación, por allí no pasó una religión, sino que pasó una persona llamada Jesucristo. Y dice la Biblia que apenas Jesucristo llegó allí, el hombre o el espíritu que estaba dentro del hombre corrió a la presencia de Jesús y se arrodilló delante de él. Mire, interesante que en el versículo 9 del capítulo 5, Jesús le pregunta a los espíritus, a todos esos demonios que estaban dentro de esta persona, ¿cómo se llamaban? En el versículo 9 le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Bien, una legión pueden ser 4.000 personas. También hay ciertos historiadores que dicen que son 3.000 y hay otros 2.500. Pero al margen, vemos la cantidad de espíritus que estaban dentro de la persona. Por eso tenía tanta fuerza y por eso no había forma de controlar. No había forma. Ahora, estos demonios se manifestaron, ¿sí? No como demonios, sino como mal. Manifestaron la maldad que había en ellos. Porque el deseo de las fuerzas del mal es que a usted le vaya mal, que usted entre en angustia, que usted entre en tristeza, que usted sienta que la vida, ¿sí?, no tiene sentido, que por más que se esfuerce y más luche y por más logro que pueda tener, hay un interior, ¿sí?, que no puede ser llenado por nada. Usted siente la angustia, la tristeza, la soledad, tal vez como la sintió este hombre, pero hubo una respuesta para él, porque si nosotros nos adelantamos un poquito, ¿sí?, dice en el versículo 14, porque hay un acontecimiento con unos cerdos, pero por causa del tiempo no lo vamos a contar, pero en el versículo 14 dice esto, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. O sea, hubo personas que vieron
cómo este endemoniado fue liberado. Y apenas lo vieron libre, lo primero que hicieron fue a la ciudad y a los campos a contar que había un hombre llamado Jesucristo, que había una persona que había llegado al lugar y que esta persona que nadie le pudo ayudar, que nadie la pudo liberar de esa vida, Él la liberó. Una persona, Jesucristo, el amor de Dios manifestado allí. Miren, y después dice, en el versículo 15, dice así, y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que tenía la legión. Mire, acá la Biblia hace una diferencia. Dice un demonio, que era el que manejaba todo, y una legión que acompañaba al demonio. Podemos decir, alguien que los dirigía, ¿sí? Bien, esos espíritus, ¿saben qué? Quieren seguir operando. Donde encuentren una puerta abierta, van a operar y se van a meter. Se van a meter en su casa, en su familia, en su economía. Y mire lo que encontró o lo que ellos encontraron cuando vinieron a Jesús después de la noticia que había salido. Dice en el versículo 15, y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Mire, sentado, vestido y en su juicio cabal. Esta persona que ellos veían desnudo, gritando, dando voces, viviendo en el cementerio que nadie le podía ayudar. Después que se encontró con Jesús, lo vieron sentado, vestido y en su juicio cabal, normal, totalmente. Y mire lo que dice. Versículo 16. Y le contaron todo lo que había visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuese de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Miren, Jesús sube a la barca para irse. Y el endemoniado, el que había sido liberado, el que encontró la libertad en Jesús, le dice, déjame seguirte, déjame ir con vos en la misma barca, quiero seguirte. Y miren lo que le dice Jesús. Miren, qué interesante. Versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Jesús le dijo, no, anda a tu casa. Lo volvió a injertar en su familia. La Biblia no dice si él tenía hijos, tenía esposa, no dice si su mamá o su papá vivía, pero Jesús le dijo, anda a tu familia y contá, andá y comentale cuán bueno es Dios, cuán misericordioso es Dios que hizo esto con vos. Y no solamente que lo va a hacer con vos, sino con todos aquellos que crean. Amén. Y si tenía un hijo, ese hijo recibió de nuevo a su padre. Si tenía una esposa, esa esposa que tal vez luchó por él, para que él vuelva, para liberarlo, para que no sea un espectáculo público. Esa esposa logró tener de nuevo su marido, pero después que estuvo con Jesús. Tal vez le habrán preguntado al gadareno cómo fue, porque aparentemente el gadareno tenía ciertos momentos de lucidez donde él pedía ayuda, donde él suplicaba y le ayudaban, pero no era suficiente. Y tal vez él habrá dicho, lo que no pudimos hacer, lo que no se pudo hacer con nuestra fuerza, Jesucristo lo hizo. Amén. Amén, pastor. Él trajo el cambio. Él trajo la realidad verdadera. No dice nada la Biblia, pero me imagino volviendo a su casa, ¿no? Qué lindo, ¿no, pastor? Como hoy en día esta historia nos da el pantallazo, ¿verdad? Pero hoy en día quizás nosotros no estemos como el ganadero, pero sí en otras cosas, yo por ejemplo, en mi testimonio, en mi vida, pedí ayuda, pero como dice usted, iba a tirarme las cartas, sí, vení que te hago una limpieza, porque te hicieron tal cosa y vos tenés tal esto, y
y te tenés que bañar con esto y hay que pasarte Claro, tal cosa. y lo hunden más en la tristeza, en la angustia. Y es verdad, porque si bien yo estaba por ahí bien, no digo económicamente, pero tenía mi trabajo, no me faltaba ni nada, y tenía mi familia, y siempre me sentía como dice la Biblia, ¿no? que estaba diciendo usted, en angustia, en depresión, siempre llorando, siempre veía todo negativo, todo Sí, mal, sí, la todo vida no mal, tenía no tenía sentido. sentido, la vida no tenía sentido, de hecho he intentado muchísimas veces quitarme la vida, Claro. atenté sobre mi vida, hasta que conocí a Cristo, hasta que llegué a Cristo, llegué después de una separación muy fuerte, después de haber estado en depresión, había bajado muchísimo de peso, y cuando Vivías como en llegué... un ambiente diabólico, como Sí, el sí, sí, no Gadareno. quería salir de mi pieza, Sí, no sí, quería te da salir de mi igual cama, vivir como claro, estar como si muerto. estuviese en el cementerio, a eso de, como decía la palabra que estaba el ganadero, ¿no? Y como si estuviese en el cementerio. Siempre angustiada, siempre mal, siempre no quería salir de mi casa, cuanto más me pudiese quedar en mi casa, mucho mejor. Me encerraba, y por ahí cuando salía sí pedía ayuda, como que tenía mis momentos de lucidez, yo lo llevo a lo que dice la palabra, ¿no? Como que tenía mis momentos de lucidez y pedía que alguien me ayude, que haga esto, que haga aquello, pero ninguno de los lugares ni ninguno de los caminos que yo recorrí pudieron traerme la verdadera salvación y la verdadera ayuda, ¿verdad? Yo cuando llegué a Cristo, cuando conocí al Señor, eh, primero fui como burlona, diciéndole a mi amiga, nada, dale, sí, en serio, vos, ¿qué me vas a decir? No, mi amiga me decía, no, es de verdad, no, es de ¿Te reías verdad. de Cristo? Como que me reía, sí, como que me burlaba, es verdad, como que me burlaba. Y hasta que, bueno, nada, en una de los cultos de liberación es donde Sí, sí, el poder de Dios se dio. no, El amor de se Dios, manifestó de una quedaste libre manera, totalmente. quedé libre totalmente y bueno, Y hoy ¿cómo estás sentí? sirviendo Y hoy en la estoy alabanza, acá en la radio. acá, sí, 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 en la alabanza de la Iglesia Palabra de Victoria, la que se encuentra acá en el Quincho, que es una gran bendición para mí, por mucho tiempo oré por estar Claro, en un grupo de alabanza, gloria una a gran Dios. bendición para mí, como Dios también se fue manifestando Mm, su amor es el que se va manifestando a través de todo eso y nos llena. Y yo les puedo decir que nos llena de una manera que sobrenatural, que no lo vas a encontrar en otro lado. No, este amor, es si bien sobrenatural. tenemos nuestros problemas y nuestras cosas a medida que va pasando la vida, pero tenemos esa fuerza, ese amor y ese abrazo sobrenatural que nos levanta y que sabemos que todo va a estar bien, porque Él está al control de todo, que nos ama con un amor eterno, no nos ama por un ratito, no nos ama por hoy, mañana no, mañana me enojé, no te amo más, no, el amor de Dios es siempre el mismo, eterno, es el que verdaderamente nos fortalece, es el que verdaderamente nos hace libres, Jesús, ¿no? Y el que verdaderamente nos levanta día a día con propósito, con misión, con un objetivo, y, y siempre son cosas que nos llenan a nosotros, nuestro corazón, porque Él nos conoce. Él conoce nuestro corazón, nuestros deseos, nuestros sueños. Y como también dice la palabra, para Él no hay nada imposible. Claro. Y bueno, cuando después de haber sido liberada, ¿no? Cómo cambió mi familia, mi casa tiene luz, mi casa era oscura. Oscura, pastor, no se da una idea. Ahora hay luz, Ahora es luz, ahora es, vos abrís las ventanas, hay alegría, alegría, hay el luz, gozo. no hay más peleas, no hay más contienda, no hay pobreza, no hay miseria, no nos falta. Así que quizás no estés como esta persona lastimándote, autolastimándote, pero por dentro Y a veces estés, uno con los pensamientos se autolastima se también. autolastima con los pensamientos, Sí, sí, es con los verdad porque recuerdos, con uno, las condenaciones que podemos tener. sí, sí, Y bueno, me alegra de que, bueno, que te hayas identificado. Creo que muchos de los oyentes también se están identificando con la palabra de Dios. Por eso, si ustedes después igual, el canal va a poner un link donde ustedes van a poder comunicarse y contarnos que
si ustedes sintieron la misma experiencia. Y si la están sintiendo, queremos decirle que hay una respuesta para usted, que se llama Jesucristo. No estamos hablando, volvemos a repetir, de una religión, de una denominación, sino estamos hablando de una persona que murió en la cruz del Calvario, pero que al tercer día resucitó y hoy vive y vive para siempre. ¿Sí? Amén. Así que, bueno. Bueno, vamos a un pequeño cortecito. Sí. Y Bueno, y después seguimos agradecemos hablando. también. Agradecemos, Sí. Ahí por pantalla van a estar pasando WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, en donde ustedes se pueden comunicar, dejarnos un mensajito. Si quieren que intervengamos por ustedes en oración, Claro. que dejar una palabra o un mensaje, ahí lo van a Bien, tener. y también saludamos a la iglesia de El Quincho, El Villa Quincho. Tesey, La Ferrere y San Justo. Bueno, vamos a un pequeño cortecito y enseguida volvemos, Pastor. Muchas gracias. Que esperarse para darte cuenta que tenemos que avanzar, para darte cuenta que hay una señal, sí. Esperar, sí, que esperarse para darte cuenta que tenemos que avanzar, para darte cuenta que hay una señal, sí. Esperar. ¿Cuántas almas sin querer se van caminando de la mano con la muerte? Viene cualquiera y te mata en una esquina. No todos los mensajes vienen desde arriba, y en vez de buscar la luz que guía, buscan lo fácil, lo que encandila. Y en vez de buscar la luz que guía, buscan lo fácil, lo que encandila. Esperas para darte cuenta que tenemos que avanzar, para darte cuenta que hay una señal, sí. Esperas, sí, esperas para darte cuenta que tenemos que avanzar, para darte cuenta que hay una señal, sí. Esperar. Bueno, volvemos. Seguimos con esta historia, ¿no? Tanto con mi testimonio como con lo que el pastor contaba sobre este hombre. Cómo hubo una respuesta para él, cómo hubo una persona que es Jesucristo que lo liberó, ¿verdad? Para ustedes también, para cada uno de nosotros y para ustedes que están de oyentes, déjame decirte que hay una persona que te trae una respuesta. Y esa persona es Jesucristo. Como se iba contando el pastor. Y estábamos viendo, sí, a esta persona, el gadareno. Interesante, sí, lo que nosotros encontramos, que cuando él lo quiso seguir, a Jesús estaba agradecido totalmente, quería ser su discípulo, aunque siguió siendo su discípulo, pero tal vez no lo pudo acompañar en el barco, sí, en el cual Jesús se iba. Jesús lo vuelve a injertar nuevamente a su familia. A su familia, sí. Y eso es lo que hace Dios. A veces los movimientos espirituales son totalmente sobrenatural. En una oportunidad, yo recuerdo, es un matrimonio que yo conozco, el hombre, este varón, me acuerdo, le pegaba muchísimo a su esposa. La maltrataba, le pegaba pero muchísimo, era muy golpeador. Entonces un día ella decide asesinarlo poniéndole veneno en la comida. Entonces fue a un curandero, esto lo puedo decir, en algún momento vamos a invitar al matrimonio, Sí, para que vengan no. y cuenten cómo fue. Sí, su testimonio. Ellos saben más que yo. Gloria a Dios. Entonces ella decide matarlo a él y consigue un veneno con un brujo, un veneno muy potente, que el brujo le garantizó, era como algo así como cianuro. Y le empezó a dar ella en forma
en dosis muy pequeñas en la comida. Entonces de a poco ese veneno comenzó a trabajar en la persona. Y en poco tiempo, al mes, él empezó a sentirse muy mal porque él ya le daba continuamente, pero dosis muy chiquitas. Cosa que si iba a hacerse un análisis no salga. Estamos hablando allá del 70, ¿no? Donde tal vez la ciencia no estaba tan adelantada como ahora. Y él empezó a desanimarse, a decaerse, y cada día estaba peor, empezó a perder la visión, ya no podía caminar, ya no se podía levantar. Entonces, un día lo trajeron del trabajo, que se había desmayado y ya se acostó y no se pudo levantar más. Y bueno, ella estaba muy contenta porque él no le iba a pegar más, porque ella prácticamente ya lo tenía, según ella. Y un día vino un creyente de allá de la empresa a hablarle del Señor y él estaba muy angustiado, muy mal, porque aparentemente él se daba cuenta que iba a morir. Y esta persona le predicó, no una religión, le predicó a Cristo y le dijo, mira, estás muy mal, necesitas aceptar a Cristo. Pero yo te digo que si vos aceptás a Cristo, tu vida va a cambiar. No importa lo que te diga el médico, los análisis, no estoy en contra de los médicos, no estamos en contra de la medicina, pero estamos hablando de algo que está por encima de la medicina, que es Dios y su poder. Sí, gloria a Dios por los médicos, porque son servidores de Dios, son ministros de Dios. Y este hombre aceptó a Cristo, oró esta persona, y él mismo cuenta que esa noche durmió como hace noches que no podía dormir, porque su vida era como prácticamente la del endemoniado, no estaba bien, no podía dormir, era una vida de angustia, donde el miedo de la muerte, donde el dolor del cuerpo, donde la visión se le estaba perdiendo por causa de este veneno. El tema es que a la mañana siguiente esta persona sintió que estaba bien, que su cuerpo estaba como rejuvenecido, como que quedó libre de ese azote que la muerte le estaba dando. Y la primera que se sorprendió de esto fue la esposa. Fue la esposa, me imagino. Porque la esposa era la única que sabía, y el brujo, ¿no? Por supuesto, lo que él tendría que estarle pasando. Entonces comenzó a darle dosis más grandes de veneno en la comida. Ay, Dios. La Biblia dice, si bebiéremos cosas mortíferas, no nos hará daño. ¿Sí? Entonces, y él cada vez estaba mejor. El siguiente domingo. Yo me imagino a la mujer, ¿no? ¿Qué está pasando? Le meto más veneno. Más veneno. Pero es sobrenatural. Y sí, es la no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una doctrina, estamos hablando de una persona. Esa persona dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. También dice en el primer libro de Juan, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. El Hijo de Dios venció a Satanás, venció la enfermedad, venció a los demonios, venció la maldición, venció la muerte y nos hizo libres, pero una libertad que no la vamos a conseguir en ningún lado. Es una libertad completa, total. No solamente afecta a mi espíritu, afecta a mi alma, mi cuerpo. Cada área de mi vida va a ser afectada para yo poder vivir esta vida de abundancia. Bien, en la semana ella vio que algo raro estaba pasando y el domingo él se fue a la reunión con el amigo. Y cuando vinieron con un gozo que no podía ser. Y ella el siguiente domingo fue para ver Dios, ¿no? dónde estaba yendo su esposo, que ya estaba muerto, que ya estaba prácticamente con un pie en la tumba y de golpe nada le hacía efecto. Y fue ese domingo a la iglesia con él y se convirtió. Ay, gloria a Dios. Conoció también a Cristo. Gloria a Dios. Con el tiempo, pasando un par de meses, le comentó a él, hoy son pastores, son dos pastores que están predicando el evangelio y que pueden testificar del cambio, del amor de Dios. Y cómo Dios puede cambiar un corazón, cómo Dios puede transformar vida, una familia, cómo Él puede llenar nuestro corazón y poder tener en nuestro interior una fuente que salte internamente para vida eterna.
Jesucristo. Él es la respuesta para el hombre y para la mujer. Hay una palabra, ¿no, pastor? De la que habla de quien bebiera de este agua nunca más tendrá sed, dice Claro, la palabra, sí, ¿no? sí, sí, Y sí. eso es lo que brota de adentro de nosotros cuando aceptamos a Cristo, cuando lo conocemos, cuando conocemos del amor de Dios, cuando empezamos a andar en sus caminos, porque también nos cambia nuestra manera de tratar al otro, a nuestra familia, de ver todo. Yo es como que, de verdad, es como que a mí me hubiesen sacado una cinta de Una los venda. ojos, una venda de los ojos. Y yo decía, ¿por qué hacía esto? Hasta a medida que fui conociendo la palabra y todo esto, fui entendiendo, ¿no? Que era todo un mover espiritual. Que el diablo realmente quería terminar con mi vida, quería que yo viva en soledad, que pierda a todo el mundo, que me quede sola, me sienta mal y termine con mi vida. Porque eso es a lo que viene el diablo, a matar, hurtar y destruir. Y Pero destruir, como claro. recién dijo el pastor, y lo reitero y lo repito, Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. Y de verdad, déjame decirte, hermano, hermana, o al oidor que esté escuchando, que sinceramente viene a traer vida, pero no solo vida en abundancia en lo económico o en la prosperidad, sino acá, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, cambia todo. Y es abundante, abundante el mover de Él acá, su amor, Su vida, ¿no? su vida. Es muy lindo, es muy... Y ahí yo fui entendiendo todo. Y dije, claro, por esto actuaba de esta manera, realmente no era yo pero no era yo, ¿no? Y fuerzas espirituales que nos llevan, que toman control de nuestras vidas. Claro. Y muchas veces, a pesar de que no queremos, terminamos maltratando a seres que amamos. Que amamos. Puede ser un hijo, una esposa, un esposo. Es que yo estaba así, yo En el maltrataba. fondo uno no quiere, pero es como que hay una fuerza sobrenatural que lo lleva, porque uno está mal internamente, necesita descargar ese enojo, esa furia. Por supuesto que después que lo hacemos muchas veces nos arrepentimos y nos lastimamos nosotros mismos condenándonos. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no tengo que hacer eso? Pero es una fuerza que domina la voluntad, ¿sí? O sea, que influencia tanto en la persona que la persona misma, por esa influencia, termina haciendo cosas que muchas veces no quiere, ¿sí? Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, yo de hecho, lo pueden decir mis vecinos, porque creo que la mayoría se habrá dado cuenta que uno pasa a ser cristiano porque te dicen, dejaste de gritarte, ¿para qué te pasó? No se te escucha más. No volaron más platos, no hubo más Claro, ruido, que no era el hubo más ambiente de peleas. tu casa. Era el ambiente de mi casa, era gritos, peleas, contiendas, con mi hijo, con mi hermano, con el que era mi pareja, bueno, de hecho así fui como perdiendo todo hasta que llegué al Señor, comprendí, entendí, fui libre y todo eso cambió. Es como yo expliqué en el bloque anterior, era oscuridad y mi casa ahora es luz, es siempre con una idea nueva de trabajo, siempre sí hay dificultades, las hay, pero siempre confiando en el Señor y que todo obra para bien y que me va a ir bien y que de todo hay una nueva solución, una nueva manera de solucionar las cosas, que con el amor de Cristo, ¿no? Con el amor de Dios. Claro, sí. Es una fuerza sobrenatural, la fuerza del mal. A veces pensamos que humanamente, ¿sí? Porque a mí me pasó que con pensamiento positivo, por ejemplo, a veces se usa un pensamiento positivo. No, vos podés, vos tenés que decírtelo, hablarte, Proponértelo, dicen proponértelo. muchos. No, eso no alcanza. Porque no estamos hablando de un pensamiento positivo. Estamos hablando de fuerzas espirituales que están operando. Y el pensamiento positivo no me va a ayudar. ¿Sí? El pensamiento positivo simplemente es un engaño como para Satanás poder seguir trabajando. Me puede llegar a ayudar el pensamiento positivo una semana por ahí. Sí, es un poco. Pero, yo lo he intentado. Pero tiene que haber un cambio interior. ¿Sí? La Biblia dice que el que cree en Jesús, ¿sí? Va a nacer de nuevo. ¿Sí? Entonces, el aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador, estoy hablando de una persona, no de una religión, el aceptar a Cristo, ¿sí? En mi interior, que Él entre en mi vida, va a cambiar todo eso malo que estaba
y va a ser una nueva realidad. Es como que vuelvo a nacer, aunque literalmente vuelvo a nacer, y dice que las cosas viejas empiezan a irse, que hay una nueva realidad y lo que yo antes no podía hacer, ahora lo hago porque soy libre y porque el amor de Dios comienza a manifestarse dentro mío. Hay un cambio. Tal vez yo no me voy a dar cuenta del cambio al momento, pero las personas que están alrededor, como recién vos decías que tus vecinos te decían Claro, no, que ya no misma... hay grito, que no hay ruido, que no hay pelea. Bueno, y mi notaban misma, el cambio. claro, mi misma familia, mi mismo hermano y demás dicen, no, puede parecer que está loca lo que te está contando, pero de verdad le pasó, de verdad, todo lo que te dice es cierto, Dios se manifestó así, Dios hizo esto, Dios hizo eso, su vida cambió. Y es como que también somos esa luz, ¿no? Porque todos me decían, ¿cómo te cambió el semblante? Claro. A mí me quedó mucho esa palabra de muchos vecinos que me dijeron, ¿cómo te cambió el semblante? ¿Cómo? Yo era una persona que salía pero con cara de enojada. Yo salía enojada en el mundo. Sí. Y hoy salgo Pero eso es porque gozosa. tu interior estaba Claro. así, ¿no? Lleno de angustia, Claro. lleno de dolor. Y a veces también cargamos dolores de nuestro pasado. Tal vez no tuvimos culpa, pero tal vez hemos confiado en personas y esas personas nos han lastimado. Y también muchas veces las personas que tal vez nos tendrían que haber cuidado, no nos cuidaron y causaron también heridas, ¿sí? El ámbito familiar, no digo que lo hicieron queriendo, sino que tal vez también engañados bajo este poder, actuaron mal sobre nosotros y también produjeron heridas en nuestro corazón. Si yo me corto en el brazo, ¿sí? Y yo me voy al médico, el brazo se va a sanar, se va a curar y tal vez quede una cicatriz, pero la herida se va a cerrar. Pero hay heridas que están en nuestra alma, hay heridas que están en nuestras emociones, recuerdos, que muchas veces pensamos que los hemos superado, pero cuando nos damos cuenta esas heridas siguen abiertas y muchas veces esas heridas, esos recuerdos nos llevan también a la angustia, a la tristeza, a la depresión. Es verdad todo eso porque uno vive como amarrado en eso, ¿no? Y bueno, dejamos este tema, espero que haya sido de edificación para ustedes y nos vamos a un pequeño cortecito y enseguida volvemos. Bueno, acá volvimos. Bueno, nada, le queríamos dar las gracias por este espacio, por escucharnos. Le doy las gracias también al Pastor Basualdo por compartir esta tarde conmigo, por iniciar. Gracias por haberme invitado a tu primer programa. Por favor, todo un honor, un gustazo. Y bueno, nada, no podía ser menos, ¿no? Porque es como mi papá espiritual, siempre digo. Él es el que me guía, a quien escucho, mi pastor, ¿no?
Entonces, no me pareció nada mejor que en mi primer programa abrirlo e iniciarlo con su visita. Bueno, les queremos comentar que estamos todos los domingos en la calle 600 y Avenida Central de Villegas. El lugar se conoce como El Quincho. A las 19:30 es nuestro culto, es donde estamos ahí escuchando una palabra de victoria, como se llama la iglesia, ¿verdad? Y los queremos invitar y animar a que se acerquen, o si bien también a que nos dejen un mensajito acá en nuestro número de WhatsApp. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? Si necesitan un pedido de oración, si se identificaron en algo con lo que hablamos con el pastor, con nuestro testimonio, con el testimonio con el que leyó el pastor de la Biblia, de este hombre, ¿verdad? Y bueno, y decirles que estamos acá para brindarles una palabra, para abrirles también las puertas de la iglesia, que son bienvenidos. Y bueno, nada, me quedo en espera de sus mensajitos, espero que el programa les haya gustado. Tenemos reuniones también en Hurlingham. En Hurlingham. En la iglesia de Hurlingham. En La Ferrere. En La Ferrere. Y en San Justo, y en ¿verdad? En San Justo. A 2 cuadras de la rotonda. Ahí, por Ruta 3. Palabra de Victoria está el cartel. En San Justo, pastor, recuérdeme, por favor, qué horario. El domingo a la mañana, 10:30 de la mañana. 10:30 de la mañana, de los días domingos, está la reunión en San Justo. Es a 2 cuadras de la rotonda, por Ruta 3. Está sobre Ruta 3. Así que también son bienvenidos ahí. Y bueno, para cualquier más información que quieran o algo, pueden dejar su mensaje. Espero que el programa les haya gustado. También aclaro y les cuento que es un programa abierto. No es estructurado solamente a cristianos, que vamos a tener muchos invitados a los cuales también le vamos a predicar la palabra y de Dios, ¿no? Pero bueno, para esto tenemos que invitarlos y escucharlos. Así que nada. Estos programas van a salir todos los miércoles a las 17 horas por Multimedia Galad y todo lo que están, las páginas que van a estar pasando los chicos por ahí abajo. Así que nada más que agradecerles, muy agradecidas por esta oportunidad, muy agradecida a Dios por esta puerta que se abrió, ¿verdad? Muy bendecida, sinceramente me siento por esta puerta que se va abriendo. Así que, bueno, nada, pastor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muchas bendiciones a todos los oyentes, todo el cuerpo de Cristo. Muchas bendiciones a todos. A todos. Bueno, nos despedimos por este programa. Los esperamos el miércoles próximo a las 17 horas para continuar escuchando testimonios y palabras. Creo que nuestros próximos invitados, no me quiero adelantar, pero sí le voy a declarar, nuestros próximos invitados es el grupo Alabanza, así gloria. Que le damos gloria a Dios por sus vidas. Muy bien, y los bendecimos también en el nombre del Señor, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, los esperamos el próximo miércoles, que tengan una muy buena semana. Bendiciones para todos. Para todos.